Y bueno, esta excreción permite la eliminación de los fármacos y sus metabolitos una vez cumplido su efecto. De todas las vías disponibles, pues la renal es la más importante y la que mayor impacto tiene sobre la duración de acción de un medicamento. Y este proceso se va a llevar a cabo en la nefrona, que es la unidad funcional, y va a depender de la integración de tres mecanismos fisiológicos. Si han revisado fisiología, conocerán estos tres mecanismos y si no, pues se los presento. Vamos a tener la filtración glomerular, la secreción activa y la reabsorción. Y la secreción renal va a ser igual a la filtración más la secreción del medicamento menos la reabsorción de este. Porque si hay una reabsorción, pues parte del medicamento va a volver al torrente sanguíneo y si llega al torrente sanguíneo sabemos que va a actuar en el tejido donde se espera que él realice su efecto, ¿no? Ahora, vamos a empezar. En la filtración glomerular es un proceso pasivo. No se va a necesitar ningún transportador, canal, no. El fármaco va a pasar desde los capilares glomerulares hacia el glomérulo, hacia el espacio de Bowman, perdón, y va a estar determinado por dos factores principales. Solo se va a filtrar la fracción libre del fármaco. Fracción libre, como ya recordarán, es la que no está unida a proteínas. ¿Y cuál es la proteína en la que se suele unir el fármaco? La albúmina, no lo olviden. Ahora, el tamaño molecular también va a ser importante. Es decir, en el glomérulo, los capilares, como pueden ver acá, no son continuos, ¿no? Sabrán que hay capilares fenestrados y el tamaño de las fenestraciones son de 40 angstrom. Entonces, la mayoría de los fármacos que atraviesan sin dificultad estas estructuras van a tener que tener un tamaño menor a los 40 angstrom y fármacos que tengan un peso molecular mucho mayor como el dextrano no van a lograr filtrarse, ¿no? Ahora, este mecanismo explica por qué los fármacos altamente unidos a proteínas permanecen más tiempo en la circulación y tienen una eliminación renal más lenta, ¿no? También los fármacos que están unidos a proteínas, pues van a llegar en mayor cantidad hacia el tejido, pero para eliminarlo también va a ser un poco difícil, va a tardar mucho más tiempo. Ahora, la secreción tubular, en esta, pues, esto ya es un proceso activo, ya no es pasivo, sí se necesita transportadores, y va a ocurrir principalmente a nivel del túbulo proximal, como lo podrán ver por acá. La filtración se dio a nivel del glomérulo, en el espacio de Bowman, de manera pasiva, y ahora en el túbulo proximal va a haber la secreción activa. Los capilares peritubulares van a estar en contacto con estos transportadores que van a llevar estos cationes o aniones hacia la orina. Ahora, van a haber dos tipos de transportadores. Tenemos los transportadores de aniones orgánicos, los OAT, transportador de anión orgánico, y estos van a ser responsables de fármacos como ranitidina, metformina, pinolol, también vamos a tener en cuenta, no, perdón, chicos, penicilina, furosemida, AINES, probenecid, también yicas como el captopril. Estos van a tener mayor contenido de aniones y es por esto que van a ser transportados por estos transportadores de aniones orgánicos y van a ser eliminados, van a ser llevados hacia el lumen eh, del túbulo proximal por medio de los transportadores MRP2 o MRP4. ¿Ok? Y bueno, esos transportadores vamos a tener en cuenta que van a necesitar de ATP para poder realizar este proceso. Y por otra parte, fármacos que tengan mayor contenido de cationes, pues van a estar transportados por los transportadores de cationes orgánicos 2 o 3 y van a ser llevados hacia la orina por medio de los transportadores MATE. Los transportadores MATE 1, 2 o también por el transportador MDR1. Y los fármacos que van a tener un mayor contenido de cationes van a ser principalmente la ranitidina, la metformina, el pindolol.
Ahora, debido a la capacidad limitada de estos transportadores, puede existir competencia entre los fármacos en sí, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo del Probenecid que si se usa, eh, se espera que inhiba la secreción tubular de la penicilina, disminuyendo su eliminación renal y prolongando su efecto, ¿no? Ahora, por último, vamos a ver el paso de la reabsorción tubular, el cual va a permitir que algunos fármacos regresen desde la luz tubular, donde está la orina, hacia la sangre. Y este proceso va a ser pasivo y depende de que el fármaco se encuentre en su forma no ionizada, la cual pues es liposoluble y es capaz de atravesar la membrana celular. Ahora, esto va a depender mucho del pH urinario, ¿no? Por ejemplo, eh, fármacos que te sean ácidos débiles se van a excretar con mayor facilidad en orina alcalina y fármacos que sean bases débiles se van a eliminar más fácilmente en una orina con un pH mucho más ácido. Por ejemplo, esto lo podemos usar en la clínica diaria, por ejemplo, cuando hay una intoxicación con fenobarbital o con ácido salicílico, eh, se puede alcalinizar la orina con bicarbonato, consumes bicarbonato previoral y se alcaliniza la orina para que el fármaco no vuelva a ser reabsorbido a nivel del torrente sanguíneo y de esta forma se acelera su eliminación por la orina, ¿no? Ahora, les había mencionado que no solamente el riñón estaba involucrado, sino que van a haber otras vías. Vamos a tener en cuenta la vía biliar entérica, que es la segunda vía de excreción más importante, y los fármacos se van a secretar desde el hígado hacia la bilis y van a alcanzar el intestino. Un aspecto relevante de esto es que la circulación enterohepática, mediante la cual el fármaco excretado puede ser reabsorbido en el intestino y retornar al hígado, prolonga su permanencia en el organismo, ¿no? Eh, lo cual pues puede tener un efecto colateral, un efecto adverso, ya que nunca es bueno que un medicamento pues pase más tiempo en el organismo de lo que se espera, ¿no? Y también vamos a tener la vía pulmonar, que esta vía es fundamental para sustancias volátiles y gaseosas, principalmente cuando uno va a ser operado y se le administran anestésicos. Estos anestésicos, sus gases van a ser eliminados a través de los pulmones cuando se invierte el gradiente entre la sangre y el aire alveolar, como podemos ver aquí, y va a permitir una recuperación tras la anestesia. Ahora, con respecto a otras vías de excreción menos comunes, tenemos la excreción en la leche materna, la cual no se le hace muy relevante para la eliminación del fármaco en la madre. Sin embargo, es importante tenerla en cuenta ya que representa un riesgo para el lactante, para el bebé. Muchos fármacos pueden atravesar hacia la leche materna y producir efectos adversos en el niño, por lo que todo medicamento administrado durante la lactancia debe evaluarse cuidadosamente. Cada mamita tiene que preguntar qué fármaco se le puede administrar si es que está dando de lactar a su bebé. Ahora, con respecto a otras vías, tenemos también la saliva, el sudor y las lágrimas, que pueden contener fármacos, pero en una cantidad mínima y son fármacos principalmente hidrosolubles. Y de los tres, la saliva es la que va a tener mayor utilidad clínica en la monitorización de algunos medicamentos, aunque es muy raro, la verdad. Y por último, vamos a ver el aclaramiento o clearance y factores que modifiquen la excreción renal. El clearance es un parámetro farmacocinético que va a medir la capacidad del organismo para eliminar un fármaco. Teóricamente se menciona como el volumen de plasma que queda completamente libre de una sustancia por unidad de tiempo. Este concepto va a ser central para determinar la dosis de mantenimiento necesaria para alcanzar y sostener una concentración estable del medicamento. Ahora, el clearance o aclaramiento resulta de la suma del clearance renal con con el clearance hepático, que ya hemos visto hace un momento con la fracción hepática, los medicamentos de alta extracción y los medicamentos de baja extracción, ¿no? Eh, Fundamentalmente esto
como podremos ver acá, va a ser la suma del clearance final, va a ser aclaramiento renal más aclaramiento hepático. Esto va a permitir lograr el estado de equilibrio del fármaco de tal forma que esté el tiempo suficiente en el cuerpo para realizar su acción, pero no mucho más de lo que se necesita para evitar que haya algún efecto adverso. Y por último vamos a ver los factores modificantes de la excreción renal. Acá también va a haber factores con respecto a la edad. En recién nacidos, pues también la excreción va a estar disminuida debido a la inmadurez de la filtración glomerular y de la secreción tubular, ya que pues aún recién se están formando ciertos sistemas y recién se va a normalizar cuando ya tenga 3 años. Va a ser su excreción, su sistema de excreción va a ser tan normal como de un adulto recién a los 3 años. Y en adultos mayores, la reducción de la masa renal, como vimos en el caso del metabolismo, también va a haber una reducción de la masa hepática, acá va a haber una reducción de la masa renal y también una disminución del flujo de la sangre a nivel renal, lo cual pues va a disminuir la filtración glomerular y va a prolongar la acción del fármaco, lo cual pues es importante realizar un ajuste de dosis. Y también estados fisiológicos como en el embarazo, ya que habrá un mayor gasto cardíaco, y al haber mayor gasto cardíaco hay que tener en cuenta que el 25% de la sangre va a pasar hacia el riñón. Entonces, como hay un mayor gasto cardíaco, va a haber un mayor flujo renal y esto va a aumentar el aclaramiento renal. Es decir, que mayor cantidad de fármaco va a ser eliminado de manera más rápida. Y en el caso de la obesidad, el cual pues es un estado patológico en sí, pero lo he considerado aquí para no confundirlos con las insuficiencias. En la obesidad pues va a haber un aumento de la filtración glomerular que puede elevar el clearance de ciertos fármacos como los aminoglucósidos. Ahora, con respecto a estados patológicos, en una persona como acá el principal actor de la excreción renal es el riñón, entonces la insuficiencia renal pues va a modificar la excreción de un fármaco, va a haber una reducción directa proporcional al aclaramiento de creatina. Entonces, si hay una reducción en el clearance renal, pues el fármaco va a ser mucho más difícil de eliminar, por lo que se tiene que hacer un ajuste de la dosis y evitar cualquier fármaco que sea renotóxico. También en la insuficiencia cardíaca va a disminuir la perfusión renal y va a enlentecer la eliminación del fármaco. Y con respecto a la insuficiencia hepática, va a afectar principalmente la excreción biliar, no la renal. Va a afectar la excreción biliar y el metabolismo de esto y va a reducir la eliminación de los fármacos liposolubles que se suelen eliminar por vía biliar. Y eso sería todo, chicos, con respecto a metabolismo y excreción. Espero les haya quedado claro. Si tienen una pregunta, pueden realizarla. Y bueno, algún consejito, tal vez, no sé con quién va a ser su coordinador este año, pero Valverde, no, no, ya, leen el Alvaradito, leen los Alvaraditos, ¿los conocen? Porque de ahí saca sus exámenes Valverdes, al menos para las primeras unidades del Alvaradito y ya luego puro Goodman. Pero me acuerdo que del Alvaradito, al menos estos primeros temas, solía sacar sus preguntitas. Por ahí los tengo, si no se los paso en un momentito con Shirley, con Amy. No se preocupen, chicos, sí lo pueden hacer. Solo estudian con tiempo y el curso de fisiología es importante, pero es un curso muy tranquilo. Entonces ahí traten de cada, sí, les voy a pasar, cada enfermedad que vayan a ver, traten de relacionarlo con el fármaco, porque luego en farmacología van a volver a
revisar la fisiología para entender cómo actúa el fármaco en esos órganos. Bueno, eso sería todo, chicos. Yo les voy pasando. Libros a Juan Valverde es puro Goodman. Es puro Goodman. Recuerdo que me decían que en sus exámenes venía, tengo el Goodman. Bueno, a mí me ayudó mucho el Velázquez para entender bien el tema. Te explica muy bonito, pero igual van a tener que leer el Goodman porque creo que saca ahí, de ahí sus preguntas textualmente. Y si tienen banco de la 61, que también lo tuvo de coordinador, sería chévere que pudieran conseguirlos, porque él a ellos les ha hecho sus pasitos. Pero sí le voy a pasar las diapos y los alvaraditos, porque sí recuerdo que solía preguntar de los alvaraditos textualmente, en sus pasitos. Eso sería todo, chicos. Cuídense mucho, ya les estoy pasando. Buenas noches, chicos. No sé si se escucha. Sí, sí, se escucha. Ok, agradecemos a Lucero por esta gran ponencia. Estoy segura que nos va a ser de mucha ayuda para todos los participantes presentes. A los participantes, gracias a todos por acompañarnos en esta jornada y por esta ponencia que nos ha brindado. Esperamos que contemos con ustedes para las próximas ponencias. Estén atentos a las redes sociales de CPA Socimun para enterarse de nuestros próximos eventos. Muchas gracias a todos. Buenas noches.